Bienvenidos, queridos espectadores. Seguimos con el ciclo que nos habíamos planteado para reflexionar sobre la soledad, una experiencia muy humana por la que todos pasamos en algunos momentos, que en algunos momentos de la vida se hace especialmente más dura o más dramática, y que quisimos reflejarla en algunos personajes de la Biblia, que son ellos por sus circunstancias, no sabemos si históricas o literarias, pero son representantes precisamente de alguna de esas experiencias en que el ser humano se siente, al menos está o se siente viviendo en soledad una situación que tiene que enfrentar. Seguimos con él, con el tema, seguimos con este ciclo y hoy para hablarlo tenemos a Estela Aldave, que es experta en Biblia, que la enseña en el Creta aquí en Zaragoza, la enseña también en el Centro de Teología de Vitoria, la enseña también por ahí en otros lugares de una manera más esporádica, la investiga, forma parte de un equipo de investigación con varios especialistas bíblicos que van trabajando ahí sobre todo en esa primera comunidad cristiana que tuvo que vivir su cristianismo estrenándolo, tratando de entenderlo y tratando de plasmarlo en unos textos que les aclararan a ellos y que sirviera además para que luego la comunidad cristiana, sintiéndose reflejados en esos textos, pues pudiera aclarar su situación en distintos momentos de la historia. Todavía nosotros, 2000 años después, seguimos remontándonos hasta ellos para tratar de entender qué es esto de ser cristiano y cómo vivir nuestras experiencias humanas, personales y comunitarias desde lo que ellos mismos reflejan. Hoy nuestra profesora ha elegido un texto conocido por todos, pero ella misma nos lo presentará. Y en ese texto pues vamos a vernos reflejados nosotros y vamos a ver reflejado precisamente también lo que aquellos primeros cristianos tuvieron que reflexionar, pensar, profundizar, madurar para entenderse ellos y para hacer posible nuestro propio entendimiento. Pues Estela, bienvenida, muy agradecidos de tenerte entre nosotros. Muchas gracias, Pepe. ¿Nos vas a hablar de qué? Pues voy a hablar hoy de los personajes que tenemos en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, de Marta, de María y de Lázaro, que son personajes, eso como bien dices, muy conocidos en el imaginario cristiano y también, bueno, pues Lázaro en concreto, también muy representado en, bueno, luego igual podemos seguir hablando de cuestiones más concretas, pero por ejemplo, pues en las catacumbas, ¿no? La escena de la vuelta a la vida de Lázaro, pues está muy presente. Sí, yo recuerdo en mis tiempos que muchas personas nos trasladaban enseguida el sentido piadoso, sobre todo de estas personas. Una muy trabajadora, la otra que parece no tanto y Ujú. más distraída, ¿no? Y entonces nos hacían ver a ver qué era la función más importante. Ese sentido piadoso y esa interpretación piadosa de los textos sigue vigente. Bueno, pienso que no. Bueno, me imagino lo que dices es, está reflejando el conocimiento de dos relatos, ¿no? Por una parte, María y Marta aparecen en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, que aparecen dentro de la casa, no está Lázaro ahí, y entonces ahí María es la que representa el servicio, ¿no? Un servicio un poco agobiante y agobiado, y luego María que aparece a los pies de Jesús, y ahí es un poco la cuestión de con quién nos identificamos. Pero bueno, el texto que hoy nos ocupa no es este del Evangelio de Lucas, sino el relato de Juan, que tiene conexiones con este de Lucas porque bueno, Marta aparece después en la escena de la unción en Juan con un verbo que lo conecta con Lucas, y María aparece tanto en Lucas como en Juan a los pies de Jesús, pero la escena en Juan es otra. La escena en Juan está centrada también en Lázaro y es el tema de la muerte el que está en juego, la muerte y la vida. Los especialistas enseguida trataréis de distinguir los personajes según el autor, Uh -huh, en dónde están. uh -huh. Ya nos has dicho que Marta y María no son iguales en Lucas que en Juan, ¿no?
¿Nos aclararemos a lo largo de esta entrevista precisamente en eso? Espero que sí. Claro, no, es obvio que no, que hay muchas diferencias. Claro, no se sabe muy bien por qué. A mi modo de ver, es posible que estas dos mujeres, quizá también Lázaro presenta un problema de otro tipo, fueran mujeres que conocieron a Jesús y que le pudieran hospedar en su casa. Pero después estas dos figuras fueron recordadas de maneras distintas y un dato muy claro es que en la escena de Lucas no viven en Betania porque aparecen justo cuando Jesús ha comenzado el viaje a Jerusalén. Entonces no se dice dónde viven, pero no puede ser Betania porque Betania está ya muy cerca de Jerusalén. En Juan son de Betania, entonces bueno, tienen similitudes pero también muchas diferencias. Entonces es muy importante tener en cuenta qué es lo que cada evangelista nos quiere decir a partir de, en este caso, a partir de estas dos mujeres, ¿no? ¿Y puedo sacar entonces una primera conclusión? A ver. Que conviene que leamos siempre los evangelios fijándonos en qué autor es el que estamos leyendo. Por supuesto. Y que no tratemos de intercambiar entre ellos un párrafo de aquí, otro del otro lado, sino que tengamos un sentido de continuidad y de unidad de cada uno en sí mismo. Eso es, porque cada evangelista tiene un proyecto literario y teológico detrás. Entonces, si desgajamos el relato de la obra, le quitamos un plus de sentido, pues porque está pensado para formar parte de un conjunto. Y en este caso del texto de hoy, de Juan 11, es el último de los signos de Jesús en Juan, el séptimo signo, la acción más prodigiosa. Y después de estos episodios ya da comienzo el relato de la pasión, la última cena, el lavatorio de los pies. Entonces está en un lugar muy importante, muy estratégico del cuarto evangelio, ¿no? Entonces está ahí, yo suelo decir que es un capítulo que cumple una especie de función de bisagra porque tiene relación con lo de antes, es decir, toda esta serie de acciones de Jesús en beneficio de personas. Entonces tiene conexión con los primeros 11 capítulos, pero también con el relato de la pasión de después, porque ya están muy presentes los temas de la muerte. De hecho, según el Evangelio de Juan, es el episodio de la vuelta a la vida de Lázaro el que precipita la condena a muerte de Jesús. Después se reúne en el capítulo 11 el Sanedrín y ya se sentencia la muerte, ¿no? Ese episodio de Caifás, conviene que muera un hombre en beneficio de todo el pueblo, ¿no? Entonces tenemos una obra que es el Evangelio de Juan. Eso es. Ahora nos olvidamos del Evangelio de Marcos, de Mateo o de Lucas. Eso es. Nos centramos en el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan aparecen estos personajes en una narración. ¿Nos quieres decir un poco, así de un modo muy sucinto, en qué consiste la narración y qué función desempeñan estos personajes en esa narración? Sí, es una narración apasionante, quizá un poco peculiar dentro del conjunto de Juan, porque hay mucha acción. Generalmente en Juan Jesús habla mucho, en este capítulo hay mucho movimiento, ¿no? Entonces, bueno, la escena comienza con la presentación de estos tres hermanos, que son amados de Jesús y amigos suyos, y se nos dice que Lázaro está enfermo. Entonces ya desde el inicio se nos presenta como una especie de... se subraya la vulnerabilidad de la vida, ¿no? La vida que está amenazada. Las hermanas mandan avisar a Jesús para decirle que está enfermo. Jesús está huido porque el capítulo 10 estaba amenazado de muerte y se ha escapado, en un sitio está escondido allí, y van allí y le avisan. Y Jesús toma una decisión muy desconcertante para el lector, que es cuando supo esto decidió quedarse en el lugar donde estaba, de tal manera que cuando acude a Betania, Lázaro ya ha muerto, ¿no? Va cuando ya está irremediablemente muerto al cuarto día. Entonces, cuando llega a Betania, mandan avisar a las hermanas que están en casa haciendo duelo. Primero sale Marta al encuentro de Jesús y pronuncia pues estas palabras de lamento y que expresan la soledad, ¿no? Que es el tema que nos trae aquí hoy, de Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano, ¿no? Es la expresión de soledad, pues se han sentido abandonadas y Jesús no ha respondido a las expectativas, ¿no? Y efectivamente el lector se ha quedado asombrado porque sabe que Jesús ama a los hermanos y sin embargo no acude a Betania enseguida.
Entonces, bueno, hay un diálogo ahí entre Marta y Jesús que culmina en esta expresión que conocemos muy bien, ¿no? Puesta en boca de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que vive y cree en mí no morirá para siempre, el que muere seguirá vivo, ¿no? Es decir, esta sentencia. A continuación, Marta va a buscar a María, María abandona otra vez la casa, sale donde Jesús, y cuando se encuentran, bueno, María va acompañada de un grupo de judíos que estaban con ellas en la casa y se postra ante Jesús y vuelve a pronunciar el mismo lamento, ¿no? Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Nuevamente la soledad, ¿no? Bueno, pues la muerte, ¿no? Ha irrumpido en la vida de la familia y las ha dejado desoladas. Entonces, en esta parte hay una reacción muy emocional, no solo de María, que llora, sino también de los judíos que lloran y del propio Jesús, que se turba interiormente, se conmueve. Hay una repetición de verbos ahí que denotan mucha intensidad, y es decir, Jesús derrama lágrimas por su amigo. Acuden todos al sepulcro, mandan retirar la piedra, interviene Marta aludiendo al mal olor, ¿no? Señor, ya huele, es el cuarto día, ¿no? El muerto está irremediablemente muerto. Bueno, sale, Jesús grita, Lázaro sal fuera, sale Lázaro pues con las vendas. Jesús les invita a que le quiten las vendas y le dejen marchar, ¿no? Entonces, bueno, pues Lázaro vuelve a la vida. Y después, bueno, hay una secuencia, Jesús es condenado a muerte y la escena acaba en Betania, la unción, el episodio de la unción en el capítulo 12, donde tenemos una cena y en la mesa están Lázaro, el muerto devuelto a la vida, está Jesús, están las dos hermanas y hay otra gente también, y es el momento de la unción, ¿no? Ahí María, bueno, pues coge una cantidad muy importante de perfume, muy caro, derrama el perfume sobre los pies de Jesús, lo seca con su cabello y dice el texto que la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, bueno, pues después de esta unción, Judas protesta por el derroche, Jesús sale en defensa de María de Betania y la escena, curiosamente, vuelve a acabar, es un ciclo muy largo, aludiendo a la vida de Lázaro, que vuelve a estar amenazada, porque nos dice el texto que los judíos decidieron dar muerte no solo a Jesús, que la acaban de sentenciar, sino también a Lázaro, porque por su causa muchos judíos se iban con Jesús. Entonces, bueno, esto es interesante porque hay muchos temas en el texto, pero uno es la soledad, que es consecuencia de la enfermedad y de la muerte, y luego la vida que está amenazada, ¿no? La de Lázaro por enfermedad al inicio y la de Lázaro nuevamente porque, bueno, por ser testigo de Jesús es sentenciada a muerte por los judíos. Entonces, bueno, la fragilidad de la vida por distintas razones, cómo hay que afrontar esto, ¿no? Nos has hablado de la narración, nos la has presentado. Parece que abundan mucho los sentimientos. Mucho. Parece que, claro, está la muerte presente ahí y la muerte siempre provoca, como has dicho tú, conmoción, emoción, lágrimas, sentido de soledad, despedida, interrogantes, ¿no? Dudas, cuestiones y ganas de lamentarse, por un lado, y de abrirse a que pueda existir alguna posibilidad de, ¿no? Son frecuentes las narraciones de muertos y de sepulcros y también de resurrecciones en el Evangelio. Sí, bueno, en el Evangelio de Juan este es el único relato. Luego, bueno, pues en los sinópticos tenemos la resurrección de la hija de Jairo, ¿no? Que es el relato original de Marcos, luego copiado por Mateo y por Lucas, y la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Son estas tres narraciones: Lázaro, la hija de Jairo y el hijo de la viuda. ¿Sí? ¿Son hechos históricos? ¿O como a veces ocurre en las narraciones estas, nos reflejan más bien otro tipo de cosas? Sí, los relatos de resurrecciones de muertos generalmente se consideran dentro de los relatos de tinte pospascual, es decir, son relatos que fundamentalmente reflejan
las creencias sobre el destino de los muertos que tienen los grupos que creen en Jesús de Nazaret muerto y resucitado. Es decir, dicho de otra manera, estos relatos que se incorporan a los evangelios surgen cuando ya hay un grupo de seguidores de Jesús que, porque creen que Jesús, que ha muerto, ha vuelto a la vida, ¿no?, confiesan que los que mueren y que son miembros de la comunidad también vuelven a la vida, es decir, están reflejando la fe pospascual. Entonces, bueno, son episodios que quizá puedan tener algún tipo de fundamento histórico, ¿no?, es decir, algunos personajes o situaciones concretas, ¿no?, del tiempo de Jesús, pero sobre todo reflejan situaciones posteriores. Esto está bastante aceptado entre la exégesis, ¿no? Y dentro de estos relatos, el de Lázaro es el más sorprendente porque es el que, cuyo muerto está mucho más muerto. La hija de Lázaro, pues cuando llega Jesús acaba de morir. El hijo de la viuda de Naín, Jesús interviene cuando van camino del sepulcro. Con el caso de Lázaro es mucho más contundente. El muerto ya lleva 4 días en la tumba, ¿no? Entonces, bueno, es decir, en este sentido, la narración de Lázaro, con mucha más rotundidad, está expresando esta irrupción de la muerte, creo, en el tiempo de la comunidad cristiana, ¿no? ¿Podrían significar también situaciones psicológicas de unos creyentes que tienen experiencia de la muerte? Porque eso lo tenemos bien pronto, desgraciadamente, en la vida, pero que en esa experiencia de la muerte ellos consideran que la realidad, la vida y por lo tanto también la muerte ha cambiado por completo a partir de Jesús. ¿Podrían ser narraciones de ese tipo? Claro, sí. Yo estoy convencida de esto. Es decir, por una parte, claro, el Evangelio de Juan se escribe a finales del siglo I. Para cuando Juan se escribe, pues ya han empezado a morir miembros de la comunidad para la que se escribe el Evangelio. De hecho, el propio Evangelio en el capítulo 21 expresa que Pedro ha muerto y que el discípulo amado también ha muerto. Es decir, esto se empieza a experimentar. La muerte es muy amenazante. Esto ocurre en todos los grupos. Cada grupo, cada sociedad necesita dar una respuesta al tema de la muerte, ¿no?, tanto mediante creencias como mediante prácticas, mediante rituales. Entonces, una cuestión de la que no sabemos mucho es, bueno, pues qué hacían los cristianos, estos cristianos, primeros cristianos, los que formaban parte del movimiento de Jesús en las primeras décadas, en qué creían, ¿no?, y qué hacían cuando se moría uno de los miembros, ¿no? Bueno, pues en estos textos tenemos reflejo de estas cosas. Parece que los grupos reflejados en el cuarto Evangelio pues creen que la muerte de algún modo es un paso a una nueva vida, ¿no? De ahí que, bueno, pues el tema de la vida eterna, se habla de la resurrección en el último día, pero la vida eterna que tienen ya los creyentes, es decir, en la comunidad de Juan los límites entre la vida y la muerte se desdibujan un poco. Y lo digo en el sentido de que para Juan hay vivos que pueden estar muertos, es decir, si tú medio vives o llevas una vida que no es plena, ¿no?, pues estás medio muerto, pero puedes estar biológicamente muerto, pero pues vivir en la vida plena. Entonces, bueno, pues se afirma que la muerte no tiene la última palabra, pero es una vida eterna que también tiene consecuencias en el hoy. Es decir, la comunidad de Juan se pregunta, bueno, pues cómo vivimos hoy de tal manera que no seamos muertos vivientes, sino que vivamos la vida plena y aquí y ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues se desdibujan un poco estas fronteras claras entre lo que es vivir y lo que es morir. O sea, podría ser que ya estuviera Juan en esta narración reflejando una situación que por desgracia es muy frecuente en nuestra cultura. Lo que decimos de unos que viven sin esperanza. Ajá. Y lo de otros que por desgracia va aumentando, y va aumentando sobre todo entre nuestros jóvenes, que es el suicidio. Que por no encontrar sentido, por no encontrar futuro, por no estar, digamos, integrados en la vida con un sentido, siendo como son ellos mismos proyecto, y les cerramos,
la posibilidad de proyectos que trasciendan incluso el espacio histórico nuestro, pues se sienten de alguna manera que, no es, que la vida no responde a los anhelos, ¿no? Que tienen, y que entonces la experimentan entonces como una vida vacía, sin un futuro, y por lo tanto no merece la pena vivirse. ¿Podría representar también esta narración, esa experiencia ya en tiempos de Juan? Sí, porque es una experiencia bastante universal. O sea, lo que dice la sociología es que ante la muerte, es decir, la sociedad y los individuos se ponen en crisis, ¿no? Entonces los valores que dan sentido a la existencia pues se tambalean. De tal manera que, bueno, una de las cosas que solemos hacer es reafirmar, ¿no?, aquello que da sentido a nuestra vida. En los textos de Juan, lo que subraya este pasaje en concreto, una de las cosas es la cuestión del amor y de la amistad, y también la comida, ¿no?, en el capítulo 12. Es decir, me da la impresión de que se subraya que el sentido de la vida pasa por el elemento comunitario, ¿no? Es decir, por querernos unos a otros, por ayudarnos a enfrentarnos a las situaciones unidos, ¿no? Y, bueno, una de las maneras en las que esto se hace es pues celebrando comidas juntos, es decir, la convivencia, la celebración de la vida, afirmar la vida en el mejor sentido, ¿no? Entonces, bueno, los lazos de unión, la preocupación mutua, el amor mutuo, que esto en los grupos juánicos era muy importante. En las cartas de Juan se subraya otra vez mucho lo mismo, es decir, no se puede creer en Dios si te desentiendes del hermano, ¿no? Entonces, bueno, el sentido de la vida pasa también por las relaciones humanas, ¿no? Esto se toma muy en serio, creo, en estos textos. Y entonces, según eso, el rito, es decir, la celebración de la muerte, jugaría un papel y una función muy importante. Sí, muy importante, claro. Fíjate que en el duelo, y esto también se ve también en el texto, ¿no?, con gran parte del duelo, y esto en parte permanece hoy, es la compañía, ¿no? Es decir, el dar condolencias, bueno, pues es no simplemente decir lo siento, sino te apoyo en este momento, ¿no? Pues donde, es decir, pues nos unimos y nos despedimos del difunto, pero sobre todo los ritos, es decir, hay ritos que están dirigidos al que ha fallecido, pero la mayor parte de los ritos son para los supervivientes, es decir, para ayudar a los que tienen que afrontar el futuro sin el que acaba de fallecer, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión del apoyo mutuo y, como digo, de las comidas, ¿no? Por eso es muy curioso, la antropología muestra que todas las culturas, ahora estamos atravesando un momento cultural creo que muy extraño desde el punto de vista social y humano, porque esto mucho se nos ha perdido, pero en algunos pueblos persiste, que es pues terminar los ritos de difuntos con una comida, y es que comer pues nos ayuda a seguir para adelante, porque necesitamos comer para vivir, no es una manera indirecta de afirmar. Y luego sí que quería decir otra cosa, y es que lo que vemos en el texto de Juan es estos elementos de apoyo, es decir, se transparentan el duelo tal y como se hacía, pero también la ruptura, ¿no? Es decir, lo que nos viene a decir Juan es que hay que afrontar la muerte, ¿no? Y hay, es decir, el rito hay que hacerlo, pero también hay que quebrarlo en algunos momentos. Las hermanas abandonan la casa, ¿no? Salen de allá para encontrarse con Jesús que no entra. Es una manera de decirnos que, bueno, que hay un tiempo para llorar, ¿no?, y hay un tiempo para celebrar la vida. Entonces esto se ve en otros lugares del texto, nos lo vamos a encontrar también en el capítulo 20, en la escena de María Magdalena, ¿no?, que se repiten muchos elementos de María de Betania. Llorar y la experiencia de vulnerabilidad ante la muerte es importante, ¿no? Hay un momento en el que tenemos que llorar. Ese llorar nos ayuda a ver a Jesús, y ese llorar nos ayuda a descubrir que la muerte se transforma en vida, en la tumba, ¿no? Entonces, bueno, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír. Es decir, la muerte no tiene la última palabra y tenemos que seguir adelante y subrayando también la vida. Entonces, bueno, el texto de Juan nos invita a asumir pues con la crudeza de la muerte y a mirarla de frente, pero también nos invita a no quedarnos ahí, ¿no?, y a descubrir dónde y cómo encontramos la vida.
con sentido. Sí, a ver si me voy enterando y te voy siguiendo. La muerte provoca en todos nosotros un sentido de experiencia de soledad, porque de repente Ujú, nos desarma y nos deja con el sentido de que no nos sirva ni siquiera la compañía de nuestras ideas, ujú, porque de alguna manera nos interroga todo. Desde esa experiencia de soledad sale también la necesidad de compañía. ujú. Entonces nos abrimos al otro porque la situación nos desborda, ¿no? Y la compañía del otro, aunque sea en silencio, de alguna manera la sentimos como un descargar el peso y la tensión interior que en esa compañía afectuosa de los que se acercan a compartir, ¿no?, la desgracia. La muerte, por otra parte, es una visión muy real y muy cruda de la vida. La vida es así. Ujú. Pero por otra parte, nos dices tú, Juan quiere que la veamos unida a un sentido utópico de vida. Esa vida cruda, real, en donde la muerte está presente, que es Mm, tan dura que necesitamos a los demás y necesitamos desahogarla en ritos, en lloros, en ceremonias, en un compartir, en definitiva, ¿no? Sin embargo, con ujú. Jesús, esa vida puede soñar incluso en ideales utópicos. Sí, 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 es otra manera de expresarlo. Es decir, es muy curioso que Juan es el evangelio que más insiste en los elementos de duelo, ¿no? No solo aquí en el capítulo 11, sino también en el capítulo 20, dicho antes, ¿no? María de Magdalena, que llora, llora, se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto, lloraba y mientras lloraba se le aparece Jesús. Las lágrimas solamente aparecen en Juan. Y las lágrimas aparecen otra vez en el capítulo 16, en una de las secciones de los discursos de despedida, donde bueno, Jesús va adelantando a los suyos cómo va a ser la vida después de la Pascua, ¿no? Entonces dice que bueno, pues, dentro de un tiempo no me veréis y dentro de otro tiempo me volveréis a ver y lloraréis y os lamentaréis. Es decir, la muerte existe, el dolor existe, nos dice Juan, pero no solo, ¿no? Porque también existe la alegría. Entonces, nos dice que atravesando esas lágrimas y atravesando la vulnerabilidad que sentimos, pues podremos encontrarnos, ¿no?, con esa otra plenitud. Entonces, bueno, nos viene a subrayar las dos caras, es decir, no es una alegría fácil, es decir, no omite la crudeza, pero nos dice que efectivamente que tenemos contextos también de fiesta, ¿no? Y ese sentido de festivo y de celebración y de vida, pues lo representa el capítulo 12, la cena en Betania, ¿no? Donde bueno, pues hay un derroche de perfume, de buen olor, de fiesta, de alegría, de comida, ¿no?, de cena, que nos remite también al capítulo 13, la última cena, otra cena ya ahí, ¿no?, de Jesús con los suyos, este contexto de mesa, ¿no? Sí, pero antes está también el momento de la experiencia de pérdida, ¿no?, Claro, sí, sí, que sí, también sí, hace sufrir, que sí, incluso sí. el texto dice que Jesús lloró, Sí, sí, derramó lágrimas, dice, ¿no? derramó lágrimas. Sí, sí, con lágrima, porque hay dos, hay dos verbos para llorar, uno que es claío, que es un verbo muy de lamentación, que es el de María de Betania, María Magdalena, también los discípulos en el capítulo 16, pero es muy curioso que en el capítulo 11 dice dacrío, ¿no? Que es un término muy poco usado en la Biblia, y es llorar con lágrima, es una especie de lluvia en los ojos, ¿no? Ujú. Y acompañada de una convulsión interior muy fuerte. En este sentido, el Jesús de Juan, curiosamente, que es un Jesús que afronta su pasión pues con mucha fortaleza, se quiebra ante la muerte de su amigo, ¿no? Por tanto, bueno, pues lo que nos dice Juan es que ante la muerte es muy legítimo llorar, no, aunque, vuelvo a decir, no tiene la última palabra, ¿no? Pero sí, el elemento emocional está ahí muy, muy presente. La turbación de la que es sujeto Jesús, se utiliza un verbo ahí que es también como el que se utiliza en el capítulo 5 con el paralítico de Betesda, las aguas de la piscina que se mueven, ¿no? Pues así es el interior de Jesús que se conmueve con mucha intensidad. No es ingenuo, Juan,
ante estas experiencias humanas de vulnerabilidad y de pérdida. No es ingenuo, sino que dice, bueno, pues cómo realmente lo pasamos y lo sufrimos, ¿no? Lo pasamos y lo pasamos muy mal, lo sufrimos, porque no solamente es pérdida, experiencia de Sí, pérdida, sí. sino anuncio de desaparición. Y cabe ahí entonces el sentido de esperanza. Claro, sí, 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 y de vida donada hasta el final, ¿no? Sí, sí, es decir, es la promesa que se nos da, ¿no? Una esperanza que está planteada para el futuro, pero bueno, lo que nos invita Juan es que esta esperanza también la podemos vivir en el hoy de la comunidad. La cuestión es dónde encontramos esto, dónde encontramos signos de vida, ¿no? ¿Y qué signos de vida y dónde encontrarlos? Pues otra vez, el amor y la amistad yo creo que aquí están subrayados con mucha fuerza, ¿no? Es decir, las personas que nos quieren, las personas a las que queremos, nuestra amistad profunda, ¿no? Los lugares donde compartimos la vida con otros, pues la comida, ¿no? La entrega generosa, la intimidad. Digo intimidad porque es el gesto que sugiere María de Betania. Es un gesto enormemente atrevido, ¿no? Porque, que de hecho, bueno, ahora no nos podemos detener en esto, pero el episodio de la unción se va reformulando mucho. En Juan el gesto de María es sobre los pies, que es decir, el tema de los pies pues es enormemente íntimo, ¿no? Pies que se tocan, que se ungen, ¿no? Y que se tocan con el cabello, que el cabello de una mujer también es otro elemento íntimo. Entonces, bueno, pues ahí esta expresión desmesurada de amor, de cercanía, de intimidad, pues creo yo que es otro elemento de vida en el texto. Y me atrevo a decir también otra cosa que también suena un poco fuerte, pero es la disposición a la entrega, ¿no? Que ahí curiosamente Juan nos dice que aunque esta entrega puede acabar en muerte, la entrega siempre es fecunda, ¿no? Que en el capítulo 12 el grano de trigo, ¿no? Que si no muere no da fruto, a esto nos invita Juan. Es decir, la vida entregada es también un camino de esperanza, ¿no? Es decir, el ser para los demás, al precio que sea, ¿no? Parece que cuando prescindimos un poco del interés histórico, aumenta mucho más y hasta apasionar el interés de una narración que encierra tantos significados y que es tan rica, ¿no? Y Sí, que está muy sí. pensada precisamente por lo que nos estás diciendo, para que los creyentes después podamos remitirnos a la relectura de estas narraciones en donde están previstas nuestras experiencias de vida. Sí, y además diría que el relato, todo este relato, capítulo 11 y capítulo 12, está muy bien escrito para ser escuchado y que el propio texto sea un vehículo de transformación, ¿no? Es decir, al oírlo. Esto por una parte. Y luego por otra, es un relato que tiene elementos así como de creencia, ¿no? El encuentro de Marta con Jesús, que se sitúa en el plano de la confesión de fe. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto? Dice Marta. Sí, Señor, yo creo. Pero también hay elementos corporales muy fuertes, ¿no? El gesto de María de postrarse, las lágrimas, la convulsión corporal, luego el mal olor, el buen olor. Es decir, lo que nos dicen las ciencias humanas, que todo pasa por el cuerpo y que las experiencias corporales y las emociones son canales de transformación. Todo esto está muy presente en el texto, ¿no? Y me parece que son aspectos muy importantes a tener en cuenta, porque, por ejemplo, el tema del olor es enormemente poderoso, es decir, nos pasa inmediatamente a nuestro ser y nos vehicula una serie de emociones que nos sacan de nuestro mundo racional. Es decir, es una cuestión mucho más inmediata, ¿no? Que nos impacta. Entonces todo esto está muy presente en este relato. Por tanto, eso lo que dices, es decir, son narraciones que quieren provocar una experiencia intensa en la audiencia, ¿no? Por medio de imágenes, de alusiones a olores, a gestos, a movimiento corporal, etcétera, ¿no? Según lo que dices ahora, esa cuestión tan curiosa de los aromas, ¿no? Uh-huh. Podríamos analizar una sociedad cuando decimos qué mal huele, ¿no?
Y el olor al que nos referimos no es precisamente el de la nariz, ¿no? Sino a esos otros olores de tipo anímico, psicológico, de valores Sí, o sí. contravalores, de modos de convivencia, de ambiente de alegría, de promoción de un sentido de futuro y de esperanza. Y en cambio podemos decir en otros momentos que en nuestra cultura pues quizá huele muy mal porque, como decíamos antes, si provoca el suicidio de gente joven, Sí, si sí. provoca el aburrimiento de tantas personas a las que solamente se les da ocio, Sí, sí. si provoca una alegría superficial y no alegrías profundas de satisfacción existencial y vital, pues son culturas que podremos tener muchos elementos, pero posiblemente seamos interiormente de una pobreza extrema. ¿Se refiere a eso? ¿Podemos unirlo también? Sí, es decir, pues cómo crear mundos en los que huela bien para todos, ¿no? Y cómo, pues, cómo alejar de nosotros mundos con malos olores. Es curioso, los olores, esto está estudiado, los olores no se pueden describir, es decir, no podemos describir un olor, ¿no? Es el sentido humano más elusivo, pero posiblemente el que más nos impacta. Y hay bastante consenso entre lo que representa un mal olor y lo que representa un buen olor. Y el mal olor nos arrastra al abismo, por así decir, y el buen olor pues nos vivifica, ¿no? Y por eso quizá pues el uso del incienso y de los perfumes ha estado tan ligado también al ámbito religioso, porque nos ayuda, ¿no?, a conectar con eso que nos da vitalidad, con lo que nos da esperanza, con lo que nos da empuje. Es muy bonito y muy interesante, ¿no? Sí, y claro, y trasladado al sentido humano, Sí, pues claro, el olor a muerte o el olor a corrupción, sí, a sí, podredumbre, eso es. a tristeza, a, a violencia, ¿no? Sí, Pues sí, todo eso lo que está podrido, ¿no? transmite precisamente decaimiento, Sí, sí. desilusión, desánimo. Y desánimo en el sentido de que desanima y desarma. Mm. Y en cambio un buen olor pues despierta, entusiasma, provoca alegría, contagia, optimismo, anima, moviliza. Sí, Curioso. y esto, y el cuarto evangelio, esto es lo que nos quiere decir, es decir, nos quiere impulsar a seguir adelante, porque bueno, pues el propio Jesús afronta la muerte de su amigo y su propia muerte, que está también muy presente en este relato. Cuando está con los discípulos dicen, pero vas a volver a Judea si los judíos querían matarte, y el propio Jesús está dispuesto, ¿no? Entonces, bueno, pues es decir, la vida pues hay que vivirla pues asumiendo, ¿no? Asumiendo todas estas dificultades y haciendo posible pues una vida mejor para todos, ¿no? La vida pues soñada por Dios, del Padre de Jesús, ¿no?, que es lo que nos viene a traer. Has hecho referencia al principio de que precisamente en esta narración, al final, Juan dice que se decidió la muerte de Jesús. Tan drástico fue para el mundo judío, para su mentalidad, precisamente este hecho que significa la narración. Sí, es una construcción teológica, yo creo. Claro, aquí ahora me llevaría mucho tiempo explicar. En los sinópticos, el detonante de la muerte de Jesús es el episodio del templo, cuando echa a los mercaderes. El cuarto evangelio lo lleva al capítulo 2 y hace de este motivo la resurrección de Lázaro. Es algo así que el signo más potente es el signo que conduce al Sanedrín a condenar a muerte a Jesús. Pero este es un hilo teológico del cuarto evangelio, que curiosamente da mucha importancia a los romanos. Hay mucho miedo a los romanos por parte de Caifás, y aquí aquí sí que hay una cuestión más de tipo histórico, ¿no?, que del tiempo de Jesús, que este Jesús que ha venido a entregar vida para todos, ¿no?, buenos olores para todos, pues se juega el tipo, ¿no? Se juega el tipo, y por eso, bueno, pues deciden quitarle de en medio. Entonces, aunque Juan haya hecho aquí una construcción teológica forzando el dato histórico, recoge una verdad, ¿no?, que tiene verdad desde el punto de vista histórico también, que es que, bueno, pues este Jesús que pasó por aquí generando mucha vida, bueno, pues afrontó
las consecuencias que esto tuvo sobre su existencia, ¿no? Y la afrontó hasta el final. Hemos comenzado hablando de la soledad. Y la soledad que provoca la muerte, la conmoción que provoca los interrogantes, ¿no? La necesidad de abrirnos a otros, como esa soledad vital a veces no es tan negativa porque nos hace abrirnos a los demás. Al encuentro, y ¿no? descubrirnos, ¿no? Nos decías tú eso, que la soledad provoca el encuentro, ¿no? Y que el encuentro con Jesús provoca sentido de esperanza de vida para un futuro siempre, ¿no? Pues le hemos dado un sentido positivo, ¿no?, a esa experiencia. ¿Era este el deseo de Juan? Creo que sí, le hemos hecho justicia, ¿no? Porque, claro, fíjate que María Magdalena al llorar es cuando ve, ¿no? Cuando ve al resucitado, y luego dice, he visto al Señor, pero bueno, pues no exime las lágrimas, pero ahí ve, ¿no?, la alegría. Pues en una vida en la que están presentes las lágrimas, las tristezas, los duelos, la muerte, por desgracia también la violencia, la injusticia, sin embargo siempre cabe el sentido de la sonrisa, hecha posible por la compañía de los demás y hecha posible sobre todo por la compañía de un Jesús que se hace presente y se hace compañero nuestro en la vida para abrirnos horizontes y llevarnos a una vida que, por lo que dijo, debe ser genial. Pues gracias a ti, que también nos has hecho esta descripción de la narración de una forma genial. Gracias, Estela. Gracias, Pepe.